A las 5 de la tarde, hora del este, un enjambre de drones RQ-180, invisibles al radar, surcaba el cielo a 60.000 pies sobre el Mar Rojo. Cada uno de estos aparatos, con un costo de $500 millones, llevaba sensores electro-ópticos tan avanzados que podían distinguir la matrícula de un camión desde la estratosfera. En exactamente 12 minutos, estos drones localizarían una flota improvisada de lanchas rápidas hutíes, cargadas con explosivos y misiles anticarros, camufladas entre pesqueros civiles frente a la costa de Yemen. Lo que siguió fue una operación militar de tal precisión que no solo desmanteló la amenaza hutí, sino que redibujó el equilibrio de poder en el Golfo de Adén. Pero ¿cómo llegó Estados Unidos a ejecutar esta operación en una región donde los hutíes habían desafiado a potencias mundiales durante años? Es una historia de ingenio táctico, tecnología de vanguardia y una coordinación que rozaba lo imposible. 24 horas antes, en la sala de operaciones de la base aérea de Al Udeid, en Qatar, los analistas del Comando Central trabajaban bajo una presión asfixiante. Las pantallas LED parpadeaban con imágenes satelitales en tiempo real, mostrando el bullicioso tráfico marítimo del Mar Rojo. La inteligencia había interceptado comunicaciones fragmentadas que sugerían un plan hutí para atacar buques mercantes en el estrecho de Bab el-Mandeb, un cuello de botella por donde pasaba el 15% del comercio marítimo mundial. Nadie sabía exactamente dónde estaba la flota hutí, pero todos conocían su potencial: un enjambre de lanchas rápidas, armadas con misiles C-801 de fabricación china, podía paralizar el tráfico marítimo en cuestión de horas, disparando los precios del petróleo y desencadenando una crisis económica global. Los hutíes habían aprendido a explotar la geografía del Mar Rojo, usando sus aguas congestionadas como un escudo para sus operaciones, moviéndose entre pesqueros y cargueros como fantasmas en la niebla. En la penumbra de la sala de mando, iluminada solo por el resplandor azul de las pantallas, el teniente coronel Ramírez revisaba los informes de inteligencia con una mezcla de concentración y urgencia. Los hutíes, endurecidos por años de guerra asimétrica, habían perfeccionado el arte de ocultar sus embarcaciones entre barcos civiles. Sus lanchas, algunas no más grandes que un bote de pesca, llevaban misiles capaces de hundir un destructor a 40 kilómetros de distancia. Cada lancha era una aguja en un pajar, y el pajar era un mar lleno de pesqueros, cargueros y yates que navegaban sin sospechar nada. Pero Estados Unidos tenía un arma secreta, el RQ-180, un dron furtivo cuya existencia apenas se mencionaba en círculos oficiales. A las 3 de la madrugada, hora local, 4 de estos drones despegaron desde el USS Dwight D. Eisenhower, anclado en el Golfo de Omán. Cada uno, con una envergadura de 40 metros, estaba diseñado para operar en entornos hostiles sin dejar rastro. Sus sensores, LIDAR y radares de apertura sintética podían mapear el terreno con una resolución de centímetros, incluso bajo nubes densas o en la oscuridad total. Sus sistemas de inteligencia artificial analizaban patrones de movimiento, diferenciando un pesquero legítimo de una lancha armada con una precisión que rozaba lo sobrenatural, identificando anomalías como el peso inusual de una embarcación o la firma térmica de un motor sobrecargado. A las 7 de la mañana, los drones ya estaban en posición, volando en patrones elípticos a 60.000 pies, cubriendo un área de 500 kilómetros cuadrados. Sus cámaras infrarrojas captaban el calor residual de los motores de las lanchas hutíes, mientras los algoritmos procesaban miles de imágenes por segundo. Una lancha rápida, por ejemplo, no debería llevar una caja metálica del tamaño de un misil antiaéreo, ni moverse a 30 nudos en zigzag para evitar detección. A las 9 en punto, los drones identificaron un grupo de 15 embarcaciones sospechosas, navegando en formación dispersa a 10 millas de la costa yemení. Pero aquí las cosas se complicaron. Los hutíes, maestros del engaño, habían mezclado sus lanchas armadas con botes civiles, algunos con familias a bordo, usando la presencia de civiles como un escudo humano. Un ataque directo podía resultar en un desastre humanitario. Y el alto mando en Al Udeid sabía que cualquier error sería un regalo propagandístico para los hutíes. Necesitaban certeza absoluta, y para eso, la operación dependería de una coordinación impecable entre múltiples plataformas, cada una operando en perfecta sincronía como engranajes de un reloj suizo. Mientras tanto, a bordo del USS Dwight D. Eisenhower, los preparativos estaban en pleno apogeo. El portaaviones, con un desplazamiento de 100.000 toneladas, era una fortaleza flotante con suficiente potencia de fuego para dominar cualquier teatro de operaciones.
Sus hangares albergaban 48 cazas FA-18 Super Hornet, cada uno capaz de llevar 4 misiles AGM-84 Harpoon, diseñados específicamente para destruir objetivos marítimos con una precisión devastadora. Cada Harpoon, con un costo de $1.500.000, podía volar a baja altura y golpear con una ojiva de 500 libras, suficiente para convertir una lancha en astillas en una fracción de segundo. Pero el verdadero músculo vendría del destructor USS Gravely, equipado con 96 celdas de lanzamiento vertical, cargadas con misiles Tomahawk Block VO. Estos misiles, con un costo de $2 millones cada uno, podían volar a 100 pies sobre el agua, evadiendo radares, y golpear con una precisión de menos de 1 metro. A las 10 de la mañana, el capitán del Eisenhower, un veterano con 20 años en la Marina, dio la orden, preparar el paquete de ataque, pero antes de lanzar cualquier misil, había que neutralizar las defensas costeras hutíes, que incluían baterías de misiles antinavíos C-802 ocultas en las colinas de Al-Judaida, protegidas por terreno rocoso y camuflaje improvisado que las hacía casi invisibles desde el aire. A las 11:30, 2 aviones de guerra electrónica EA-18G Growler despegaron del Eisenhower. Estos aviones, derivados del Super Hornet, estaban equipados con pods ALQ-249, capaces de emitir señales de interferencia que podían cegar radares y sistemas de comunicación en un radio de 100 millas. Los Growlers volaron a baja altura, apenas a 500 pies sobre el agua, para minimizar su firma de radar. Su misión era simple pero crucial: apagar los radares hutíes en la costa, donde se sospechaba que operaban baterías móviles de misiles. A las 12 menos cuarto, los Growlers iniciaron su asalto electrónico. Cada pod emitía 30 kilovatios de potencia de interferencia, inundando las frecuencias de radar con ruido electromagnético. Las pantallas de los operadores hutíes se llenaron de señales falsas. Barcos fantasma que aparecían y desaparecían, rumbos que cambiaban sin lógica, alcances que se distorsionaban al azar. Era como intentar leer un mapa en medio de una tormenta de arena, y los operadores hutíes, mal entrenados y con equipos obsoletos, no tenían ninguna posibilidad de descifrar el caos que los envolvía. 10 minutos después, los drones RQ-180 confirmaron la posición exacta de la flota hutí. Las 15 lanchas estaban ahora a 8 millas de la costa, moviéndose a 30 nudos hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Cada una llevaba al menos 2 misiles C-801, suficientes para amenazar cualquier buque en un radio de 40 kilómetros, pero los hutíes no sabían que estaban bajo la mirada de los drones más avanzados del mundo. Los RQ-180, operando en modo silencioso, transmitían datos en tiempo real a través de enlaces satelitales seguros, proporcionando a los analistas en Al-Udeid una imagen clara del campo de batalla. Cada lancha estaba marcada con un identificador digital, sus movimientos trazados con precisión milimétrica, sus intenciones expuestas como un libro abierto. A las 12:15, el USS Gravely recibió coordenadas precisas. En la sala de control, el oficial de armas, un teniente con nervios de acero, seleccionó 15 misiles Tomahawk de las celdas de lanzamiento. Cada misil, de 18 pies de largo y 3.000 libras de peso, estaba programado para seguir una trayectoria única, volando a baja altura para evitar detección. A las 12:30, las celdas se abrieron con un estruendo que resonó en el casco del destructor, y los misiles salieron disparados, impulsados por propulsores de combustible sólido que los aceleraron a 550 millas por hora en segundos. El lanzamiento de un Tomahawk desde un destructor es un espectáculo visceral. El misil emerge de su celda envuelto en llamas. El propulsor se enciende con un rugido que sacude el barco, y en el aire, el motor turbojet Williams F-107 toma el control, llevando el misil a rozar las olas a 100 pies de altura. Guiados por un sistema de navegación que combina GPS, mapas digitales y sensores de terreno, los Tomahawks eran prácticamente inmunes a las contramedidas hutíes. Los radares costeros, ya cegados por los Growlers, no detectaron nada. A las 2:10, los primeros misiles estaban a 20 millas de sus objetivos. Cada uno llevaba una ojiva de 1000 libras, diseñada para maximizar el daño en objetivos pequeños y móviles. Los hutíes, confiados en su camuflaje y en la protección del tráfico marítimo civil, no tenían idea de lo que se avecinaba. Sus operadores en tierra, mirando pantallas llenas de estática, no podían hacer nada más que esperar, atrapados en la incertidumbre. A las 2 en punto, 6 FA-18 Super Hornet despegaron del Eisenhower,
cada uno armado con 2 misiles Harpoon y 2 bombas guiadas por láser GBU-12. Su misión era limpiar cualquier lancha que sobreviviera al ataque inicial y neutralizar posibles refuerzos que pudieran intentar acercarse desde la costa. Los pilotos, volando a 15.000 pies, mantenían contacto constante con los drones RQ-180, que transmitían imágenes en tiempo real a través de enlaces de datos seguros. Los Super Hornets, con sus radares APG-79, podían detectar objetivos a 100 millas de distancia, pero los drones hacían el trabajo pesado, identificando las lanchas armadas entre el tráfico marítimo con una precisión que eliminaba cualquier margen de error. A las 2:15, los Tomahawks comenzaron a impactar. El primero golpeó una lancha líder, desintegrando su casco de fibra de vidrio en una explosión que iluminó el horizonte como un relámpago. La detonación, equivalente a 500 kilos de TNT, lanzó fragmentos a 100 metros a la redonda, creando una lluvia de escombros que salpicó las aguas circundantes. En los siguientes 90 segundos, 13 de los 15 misiles encontraron sus blancos con una precisión quirúrgica, convirtiendo las lanchas en nubes de humo y fuego que se alzaban sobre el mar como un presagio de derrota. Pero no todo salió según lo planeado. 2 lanchas hutíes, más pequeñas y rápidas, lograron evadir los Tomahawks, acelerando hacia el estrecho en un intento desesperado por escapar. Estas embarcaciones, apenas de 20 pies de largo, zigzagueaban a 40 nudos, intentando perderse entre el tráfico civil. Aquí entraron en acción los Super Hornets. A las 2:20, el líder de la formación, con el distintivo de llamada Tigre 1, adquirió un blanco a 15 millas. El piloto, un veterano con 1000 horas de vuelo, activó el designador láser, iluminando la lancha con un rayo invisible. Segundos después, una bomba GBU-12 se desprendió del ala, siguiendo el láser hasta impactar en el centro de la embarcación. La explosión fue tan precisa que apenas perturbó las aguas circundantes, dejando solo un remolino de espuma donde antes había una lancha. La segunda embarcación intentó maniobrar, pero el segundo Super Hornet, pilotado por una teniente apodada Víbora, ya la tenía en la mira. Un misil Harpoon, disparado desde 10 millas, la alcanzó en menos de 20 segundos, convirtiéndola en una nube de escombros. A las 2:30, las 15 lanchas hutíes eran historia, flotando como restos en el Mar Rojo, un testimonio silencioso del poder abrumador de la tecnología estadounidense. Mientras tanto, en la costa, los hutíes intentaban responder. A las 2:40, una batería de misiles antinavíos C-802, oculta en una colina cerca de Al-Hudaydah, activó su radar en un intento desesperado de localizar al Eisenhower. Fue un error catastrófico. Un RQ-180, aún orbitando a 60.000 pies, detectó la emisión al instante, como un halcón que percibe el movimiento de su presa. En segundos, un F-35 Lightning Sodo, que patrullaba a 30.000 pies, recibió las coordenadas a través del enlace de datos Link 16. El piloto, con solo un movimiento del pulgar, lanzó un misil AGM-158 ACSM, un arma furtiva capaz de golpear a 370 kilómetros. El misil, guiado por un sistema de navegación inercial y GPS, voló a baja altura, esquivando colinas y siguiendo el terreno como un depredador implacable. En menos de 3 minutos impactó la batería, transformando el emplazamiento en un cráter humeante. Los hutíes, ahora sin radares ni misiles, estaban completamente desarmados, sus operadores mirando pantallas vacías mientras el caos se apoderaba de sus puestos de mando, sus gritos de frustración resonando en búnkeres subterráneos. Pero la operación no se limitó al mar. A las 3 en punto, los analistas en Al-Udeid recibieron datos de un RQ-4 Global Hawk, un dron de vigilancia de gran altitud que había estado monitoreando la costa yemení durante días. El Global Hawk, volando a 65.000 pies, había identificado un depósito de armas hutí cerca de Mocha, camuflado como un almacén agrícola para engañar a los satélites. Este depósito, lleno de misiles C-801 y explosivos improvisados, era un objetivo crítico, ya que abastecía a las lanchas y a las unidades terrestres hutíes que mantenían la presión en la región. A las 3:15, 4 Super Hornets adicionales despegaron del Eisenhower, cada uno cargado con bombas de racimo CBU-105. Estas armas, diseñadas para atacar objetivos dispersos, liberarían cientos de submuniciones sobre el depósito, cada una capaz de perforar blindajes ligeros o detonar explosivos con una precisión devastadora.
A las 3:30 las bombas impactaron, desencadenando una explosión secundaria tan masiva que los sismógrafos en Arabia Saudí registraron un temblor de magnitud 3.5. El depósito, junto con toneladas de armamento, quedó reducido a cenizas, y una nube de humo negro se alzó sobre la costa, visible desde millas de distancia, como un recordatorio de la furia desatada por la Marina estadounidense. En el cuartel general Houthi en Saná, el pánico se apoderó de los comandantes. Su flota, su principal herramienta de coerción en el Mar Rojo, había sido aniquilada en menos de una hora. Sus radares estaban apagados. Sus comunicaciones eran un caos, y sus reservas de armas habían desaparecido en una serie de explosiones que resonaban como un trueno interminable. Lo que no sabían era que la operación, bautizada como Martillo del Desierto, había sido planeada durante meses. Los drones RQ-180 habían estado recopilando datos durante semanas, mapeando patrones de movimiento, identificando líderes clave y rastreando envíos de armas desde puertos iraníes. Cada movimiento Houthi había sido observado, cada plan anticipado, cada vulnerabilidad explotada con una precisión quirúrgica. La operación fue una obra maestra de inteligencia y ejecución, donde cada pieza, desde los drones hasta los misiles, funcionó en perfecta armonía, como una orquesta tocando una sinfonía de destrucción precisa que dejó a los hutíes sin respuesta posible. A las 4 en punto, los Super Hornets regresaron al Eisenhower, aterrizando uno por uno en la cubierta bajo el sol abrasador de la tarde. Los pilotos, exhaustos pero triunfantes, intercambiaban palmadas en la espalda mientras los mecánicos revisaban los aviones para la próxima misión, asegurándose de que cada componente estuviera listo para volver al combate si era necesario. Los drones RQ-180, con sus baterías casi agotadas, iniciaron su regreso a la base, volando a altitudes donde ningún radar podía detectarlos, desapareciendo en el cielo como fantasmas tecnológicos. En el USS Gravely, la tripulación celebraba en silencio, sabiendo que habían disparado 15 misiles sin un solo fallo, cada uno cumpliendo su misión con una precisión que parecía desafiar las leyes de la física. En Al-Udeid, el teniente coronel Ramírez revisaba los informes finales, sentado frente a una pantalla que mostraba imágenes de los drones. El mar estaba tranquilo, salpicado de restos, cascos destrozados, misiles inutilizados y ninguna señal de actividad hostil. No había bajas civiles, no había daños colaterales significativos. La flota Houthi, que había amenazado el comercio global, ya no existía, borrada del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Pero la operación tenía un propósito más amplio que la simple destrucción de una flota. A las 4:30, un mensaje cifrado llegó a los comandantes hutíes a través de canales diplomáticos. Provenía de Washington, y su contenido era inequívoco. Cualquier intento de represalia sería respondido con una fuerza aún mayor, y los ojos de Estados Unidos seguirían vigilando cada movimiento en el Mar Rojo, desde las profundidades del océano hasta las alturas de la estratosfera. Los hutíes, ahora sin su arma más temida, no tenían más opción que replegarse. Sus líderes, reunidos en un búnker en Saná, debatían furiosamente, pero sus opciones eran nulas. Sin lanchas, sin misiles, sin radares, estaban a merced de una potencia que había demostrado su superioridad tecnológica y táctica de manera aplastante, dejando claro que cualquier desafío futuro sería igualmente aplastado. En el estrecho de Bab el-Mandeb, los buques mercantes continuaban su paso, ajenos al drama que acababa de desarrollarse a pocas millas de distancia. Los cargueros, llenos de contenedores con mercancías de todo el mundo, y los petroleros, cargados con millones de barriles de crudo, seguían su ruta sin interrupciones, navegando bajo un cielo despejado que no delataba el caos que acababa de ocurrir. El comercio global, vital para la economía mundial, fluía como si nada hubiera pasado, pero en los círculos de inteligencia, desde Washington hasta Riad, la operación Martillo del Desierto ya se estudiaba como un caso de éxito. En menos de 2 horas, Estados Unidos había neutralizado una amenaza que llevaba años desestabilizando la región, sin disparar un solo tiro de más, sin perder un solo avión, sin causar una sola baja civil. La operación fue un testimonio del poder de la tecnología moderna, donde la información, la precisión y la velocidad convergían para crear un resultado devastador. A las 5 de la tarde, mientras el sol se ponía sobre el Mar Rojo, tiñendo el horizonte de un rojo ardiente, los últimos drones RQ-180 completaron su misión de evaluación de daños. Las imágenes transmitidas a Al-Udeid mostraban un campo de batalla limpio,
No quedaban lanchas operativas, no quedaban misiles funcionales, no quedaban amenazas. La operación había durado menos de 2 horas, pero su impacto resonaría durante años. Los hutíes, que habían desafiado a potencias mundiales con tácticas de guerrilla, aprendieron una lección dura. En la guerra moderna, la tecnología y la precisión son reyes. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.